Pues muy buenas tardes a todos. Nuevamente es un gusto saludarlos. A quienes están aquí presentes conmigo, quienes nos siguen por el Zoom y quienes están siguiendo la transmisión vía Facebook Live, que me pidieron aquí en la Dirección General de Servicios, compartiera yo mi página para poder transmitir también este evento por ese conducto. Es un honor para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a continuar con este programa de capacitación para defensores de oficio, defensores públicos, en materia de responsabilidades administrativas. Ayer nos quedamos haciendo un rápido resumen, se explicó lo que es lo que son las diferencias entre el sistema actual y el sistema anterior, explicamos lo que es la investigación, explicamos cuáles son las medidas cautelares que se pueden solicitar de la investigadora y la sustanciadora. Explicamos lo que son las auditorías. Se explicó también cuáles son las tres formas de detonar este poder disciplinario del Estado, de oficio, por denuncia o precisamente por conducta de auditorías. Entonces, bueno, hoy continuaríamos con el primer tema, en la secuencia que está aquí en las láminas, que es el tema de beneficios de la ley a los infractores. Es decir, ¿cuáles son los beneficios que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Y en el caso de la Ciudad de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para todos aquellos servidores públicos, o incluso hasta particulares, que al ser descubiertos porque cometieron alguna infracción, la ley contempla algunas figuras, algunos supuestos, en los cuales pueden ser beneficiarios de una reducción de la sanción o incluso de no ser sancionados por única vez si se cumplen con algunos requisitos. Y esto es muy importante que los defensores públicos lo sepan, porque bueno, finalmente esto tiene que ser parte de la defensa que se puede dar en algunos casos en particular. Bueno, el artículo 50 de la Ley General, que se replica en el 50 también de la Ley de Responsabilidades para la Ciudad de México, en su segundo párrafo te dice que la autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda, conforme al artículo 75 de la ley, cuando el daño o perjuicio que se haya causado a la hacienda pública no exceda de 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y como condicionante sine qua non, que el daño haya sido resarcido o recuperado. Fíjense ustedes entonces este primer beneficio. Si se causa un daño menor, pero este daño de alguna manera es resarcido o recuperado, entonces la autoridad, dice la ley, podrá abstenerse de sancionar. Este término podrá se convierte en un régimen garantista en un deberá. Es decir, tanto la Corte como algunos colegiados se han estado pronunciando respecto a este verbo, y pues te dice que no es una facultad discrecional, es una facultad reglada. Si se cumplen con los requisitos que están previstos en la norma, se tiene que, de alguna manera, aplicar este beneficio. Pero fíjense ustedes qué desafortunada la redacción de nuestra ley y esta circunstancia de beneficio a los infractores, incluso cuando el daño no lo hayan resarcido de manera voluntaria, incluso cuando se haya recuperado. Es decir, si el daño se recuperó con acciones donde ni siquiera el servidor público haya tenido una participación voluntaria, donde haya manifestado su voluntad para reintegrar ese recurso en el que se causó el daño, pues es beneficiario de esta bondad de la ley. ¿Por qué? Porque pues ahí está, el requisito sine qua non es que el daño se haya resarcido o recuperado. Pero pues en estas dos circunstancias, pues vemos un resarcimiento que puede ser voluntario o puede ser forzoso mediante un requerimiento, y la segunda, que es recuperado,
que se refiere a que pues, se generen acciones que incluso, como les digo, pueden ser ajenas a la propia voluntad del servidor público y se haya recuperado ese daño. Y bueno, otro de los beneficios que la ley contempla para los infractores está contenido en el artículo 77 de ambas leyes y te dice que corresponde a las secretarías, a los órganos internos de control, imponer las sanciones administrativas por faltas no graves y ejecutarlas, ¿no? Y dice también nuevamente, podrán abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre y cuando el servidor público, 2 puntos, y te maneja 2 condicionantes la ley. Que no haya sido sancionado previamente por la misma falta administrativa no grave y que su actuación no haya sido de forma dolosa, que no haya actuado de forma dolosa. Fíjense ustedes este concepto de beneficio a los infractores que hayan actuado con impericia, con negligencia, con falta de cuidado en sus funciones. Pareciera que este nuevo sistema, que ya no está nuevo, ya tiene 3 años, está desapareciendo de facto las faltas administrativas negligentes, las faltas administrativas que se cometen sin dolo, pero sí con negligencia, con impericia, por descuido del servidor público. Entonces, si se comete una falta, pero la autoridad imputa, pero no le está acreditando al servidor público que actuó de manera dolosa, y además ese servidor público no ha sido sancionado previamente por la misma, fíjense ustedes, por la misma falta administrativa no grave, no que haya sido sancionado por otra diversa de las del catálogo del 49, no, tiene que ser la misma. Entonces, si es un servidor público infractor que ya fue sancionado por una falta no grave, pero esa falta no grave no es la misma que se le está imputando, entonces puede hacerse beneficiario de esta bondad aquel servidor público que se encuentre en estos 2 supuestos. Bueno, otro de los beneficios de la ley a los infractores es el contenido en el artículo 101 de ambas leyes también, y es una réplica del contenido del entonces artículo 17 bis de la legislación anterior, que ustedes aquí en la Ciudad de México no lo tenían contemplado en ese artículo, pero también hubo no me acuerdo si estaba en el artículo 33 bis o el 34 bis, no, el 33 bis de la ley del 82, un esquema similar, nada más que en esta nueva ley se le está agregando un elemento nuevo. Si ustedes leen el 17 bis de aquella ley y lo comparan con este 101, van a encontrar un elemento nuevo que es el error manifiesto. Nuestros legisladores incorporaron a la ley también que si el servidor público actúa con error manifiesto, también puede tener el beneficio de no ser sancionado. ¿Qué implica el error manifiesto? ¿Qué significa? Pues no sabemos porque la propia ley no define lo que es un error manifiesto. Ustedes saben como penalistas que en materia penal existe el error, pero no como tal. Es un error distinto que el error manifiesto que se está manejando aquí en materia administrativa y por lo tanto yo considero que no lo podemos equiparar al error en materia penal. Entonces, bueno, si ustedes leen el contenido de este artículo, se van a sorprender por algunos de sus elementos. Fíjense ustedes. Las autoridades sustanciadoras o en su caso las resolutoras, ahí sí te dice se abstendrán. Ya no dice podrán, ya dice se abstendrán. Es prácticamente ya contundente, ¿no? De iniciar procedimiento o de imponer sanciones cuando en las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento se advierta, 1, que no existe daño ni perjuicio. Ese es el primer supuesto o condicionante. Y después, además, y que se actualice alguna de las siguientes hipótesis. O sea, primer condicionante, que no haya daño. Si hay daño, no se puede aplicar este beneficio del 101. Pero además te dice que se actualice alguna de las siguientes hipótesis.
En la primera fracción te dice que la actuación del servidor público en la atención o trámite o resolución de los asuntos que tenga a su cargo se refiere a una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un solo asunto pueda tener dos soluciones o tres soluciones distintas y que no necesariamente una u otra implica una irregularidad. O sea, se puede resolver el mismo asunto, pero con tres o dos, tres, cuatro soluciones distintas, y entonces se convierte en un asunto de criterio o arbitrio debatible u opinable, en donde pues puedan haber varias soluciones. Pero te dice el siguiente parrafito, o las siguientes líneas, siempre y cuando la conducta o abstención no constituya una desviación de la legalidad. ¿Qué no se supone? Se supone que si una conducta no constituye una desviación de la legalidad, entonces no habría ni siquiera motivo para iniciar un IPRA o para iniciar un procedimiento. Entonces, este parrafito que dice que no constituye una desviación de la legalidad, pues es muy cuestionable porque pues si no hay una desviación de la legalidad, entonces no hay infracción. Ni siquiera tendría que estar contemplado en una excepción o en una bondad de beneficio a infractores. Simplemente no hay desviación, entonces no hay elementos para iniciar un procedimiento o para sancionar. Y luego te dice la siguiente fracción, o el acto o omisión haya sido corregido o subsanado de manera espontánea. Si no se subsanó o se corrigió de manera espontánea, entonces no se cumple con este requisito de bondad. Es decir, si se cometió la falta, pero se le requirió al servidor público que lo subsanara, entonces ya no hay espontaneidad. Ya en automático ya es un hecho que ya no se vuelve voluntario o espontáneo, entonces no aplica. Vamos a compartir la pantalla completa. ¿Ya? Que lo puedan ver en sí. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla completa. ¿Ya lo vamos viendo aquí entonces? Perfecto. Muy bien. Entonces, y ahí te dice claramente que no solo debe ser corregido o subsanado de manera espontánea, sino que también en cualquiera de estos supuestos, los efectos que en su caso se hubieran producido, desaparecieron. Entonces, ahí está muy claro, pues, cuáles son las condicionantes que se tienen que cumplir en este artículo 101 para que exista la bondad de no iniciar procedimiento o de no... Otra de las bondades que nos maneja la Ley General de Responsabilidades y la ley local es el contenido del artículo 88. Este artículo 88 habla de una confesión. Refiere a que el servidor público o el que haya cometido alguna falta puede confesar su responsabilidad y acogerse a un beneficio de reducción de sanciones. Fíjense ustedes. Claro, no es nada más confesar, es confesar y que la autoridad está obligada a verificar que esta confesión sea verídica, que no se esté echando la culpa el servidor público nada más para salvarse de alguna sanción, sino que verdaderamente esta confesión sea verídica, ¿no? Pero bueno, esta es una bondad que también, la contemplan otras legislaciones, por ejemplo, en materia económica, se contempla también la figura de disminución de sanciones en caso de que falta, pero que además se confiese y que haya una colaboración de este servidor público o de este particular, junto con las autoridades para poder de alguna manera encontrar otros elementos para imputar a diversos servidores públicos, a lo mejor con mayor contundencia. Y este beneficio de sanciones, te dice el artículo 89, que puede ser hasta del 50 y hasta el 70% de las sanciones que procedan. Pero habla de monto de sanciones, fíjense ustedes, monto de sanciones.
Se refiere entonces a daños patrimoniales, a beneficios, ¿o a qué? Porque habla de montos, entre el 50 y el 70% del monto de las sanciones que se impongan al responsable. Y luego te dice que puede ser hasta del total, si se trata de inhabilitaciones para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, en el caso de faltas de particulares. Es decir, cuando un particular confiesa su participación en algún acto ilegal y además colabora con la autoridad, puede pedir que se le quite totalmente la sanción de inhabilitación. No así la de multa, o no así otras que más adelante podemos revisar para su consideración. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que manejan el artículo 88 y 89 para que sí proceda este beneficio de reducción de sanciones? El primer requisito que nos dice la ley es que no haya sido notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de responsabilidades. Ese es el primer requisito. Segundo, que la persona que pretenda acogerse a este beneficio sea dentro de los sujetos que estén involucrados en la infracción, la primera en aportar elementos de convicción suficientes que a juicio de las autoridades permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de quien la cometió. Fíjense ustedes. Ahí está muy claro. Dos requisitos. El tercero, que la persona que pretende acogerse a este beneficio coopere. Y que no coopere nada más así como que haciendo la que quiere cooperar. No. Tiene que cooperar de manera plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo esta investigación y con quien sustancia y resuelve el procedimiento administrativo. Si no coopera, entonces no será sujeto o no será beneficiario de esta reducción de sanciones. Y dice que la persona interesada en obtener el beneficio, obviamente, suspende en el momento que la autoridad le requiera su participación en la comisión de la infracción. Eso va a ser fundamental. Y por último, pues lo que ya les había yo comentado, se deberá verificar la veracidad de la confesión que se realice. Eso va a ser fundamental. Y bueno, pues estos serían los beneficios que contempla la ley a los infractores. Entrando ya en materia de lo que es el procedimiento de responsabilidades administrativas, que están contemplados en los artículos 208 y 209 de la ley. El 208, que se refiere a las faltas administrativas no graves, y el 209, que se refiere a las faltas administrativas graves, y que tienen de la fracción 1 a la 7 las mismas reglas prácticamente. O sea, el mismo procedimiento se sigue de la fracción 1 a la 7 de manera idéntica, y para faltas graves, el 209 lo único que te dice es que se deberá turnar el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda para su resolución. Entonces, en el entendido de como se los comenté yo el día de ayer, las faltas no graves son sancionadas por los órganos internos de control, la Secretaría de Función Pública en el ámbito federal, órganos internos de control federales, órganos internos de control estatales y órganos internos de control municipales. ¿Verdad? Esas son las autoridades que están facultadas en la ley para imponer sanciones por faltas no graves. Asimismo, también la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior en los estados también son competentes para imponer sanciones por faltas no graves en el ámbito de su competencia, es decir, contra los servidores públicos de los propios entes en donde están precisamente fiscalizando, ¿no? O sea, los propios entes fiscalizadores, perdón. Y si se trata de una falta administrativa no grave que tenga que ver con la participación de los entes que auditan, tendrán que turnar el asunto al órgano interno de control correspondiente para su resolución. Y las faltas graves, entonces, como les explicaba ayer, son sancionadas exclusivamente por los tribunales de justicia administrativa del país. En el ámbito federal, el Tribunal Federal, y en el ámbito local, en cada estado de la República existe un tribunal de justicia administrativa, la competencia para sancionar faltas administrativas graves
servidores públicos y faltas administrativas de particulares vinculados con faltas graves. Entonces, el procedimiento de responsabilidades da inicio, según lo que señala la ley, en dos momentos distintos. Ahí hay una confusión en la ley porque maneja dos momentos distintos. Y te dice la ley que cuando se admite el informe de presunta responsabilidad, se da inicio al informe de presunta responsabilidad, al procedimiento de responsabilidad. Cuando se admita el informe. Y también hay otro artículo de la ley que te dice que cuando se califique la falta. Ahí es en el momento en el que se inicia. Les decía yo ayer que desde mi percepción, desde mi punto de vista, no es nada más la admisión del IPRA, o no es nada más la calificación de la falta, como tal, como un acto unilateral del Estado, el que interrumpe la prescripción, si no se ha notificado este acto al particular al cual se le va a ejercer el acto de molestia. Y cuando me refiero a particular, también me refiero al servidor público, que ahí pues está recibiendo un acto de molestia el servidor público, y en su calidad de servidor público, pero también en su ámbito personal, se va a tener que defender de las imputaciones que le realice el citatorio. Entonces, el puro acto unilateral del Estado de admitir el IPRA o de calificar la falta, para efectos del garantismo, no es suficiente para interrumpir la prescripción. Y en caso de hacerlo así, de manera unilateral, la autoridad, y se esté por vencer el plazo de prescripción, pues es un asunto que se tendrá que ventilar en los tribunales, si fue suficiente con la mera expedición del acuerdo de admisión o con la mera expedición del IPRA en donde se calificó la falta, si fue suficiente con eso para interrumpir la prescripción, o es un requisito que sea notificado este acto de molestia. Y bueno, el artículo 116 de nuestras leyes nos dice que son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa las siguientes: la autoridad investigadora, que es precisamente quien emite el informe de presunta responsabilidad administrativa; el servidor público señalado como presunto responsable de la falta grave o no grave, por supuesto que será parte; el particular, sea persona física o moral, señalado como presunto en la comisión de faltas de particulares. Y aquí me voy a detener un poco en la fracción cuarta porque es un tema importantísimo de este nuevo sistema. Dice la fracción cuarta: los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento disciplinario, incluido el denunciante. Fíjense ustedes, ¿por qué destaco esto de incluido el denunciante? Por primera vez en la historia se le está dando interés jurídico al denunciante para impugnar determinados actos previos al procedimiento y durante el procedimiento. Es decir, en el régimen anterior había muchos pronunciamientos de nuestros tribunales en el sentido de que quien presentara una denuncia, al presentarla, automáticamente perdía el interés para combatir cualquier evento futuro en un procedimiento. Y señalaban aquellas tesis, aquellos pronunciamientos, que era una cuestión de orden público, entonces que el denunciante únicamente podía realizar su denuncia, tenía derecho a hacerlo, pero que carecía de interés jurídico para impugnar los hechos sucesivos por esta cuestión, porque era una cuestión de orden público que solamente era competencia o le correspondía al Estado resolver. Ahora con este nuevo sistema se le está dando participación activa al denunciante. Se han empezado a generar criterios ya en los colegiados, en donde hay un ala de tribunales colegiados que se han estado pronunciando incluso por darle interés legítimo al denunciante en estos casos para interponer el juicio de amparo indirecto. Y hay otra ala en donde insisten en que no ha lugar a este interés legítimo. Todavía no se resuelve la causa, hay muchos criterios encontrados, seguramente muy pronto sabremos si se orienta la resolución de estas tesis en contrario hacia darle interés legítimo al denunciante
para interponer juicio de amparo, o si no es así. Lo cierto es que en nuestro sistema, en nuestra ley de responsabilidades, ya se le otorga específicamente a los denunciantes el interés jurídico para poder recurrir determinados actos que se lleven previo al inicio del procedimiento y posterior a ello. Bueno, hay algunos estudiosos de la materia e incluso algunos juzgadores, como incluso creo que ya se los había mencionado el día de ayer, que han estado confundiendo la investigación con el procedimiento disciplinario. Es decir, hay quienes creen que la investigación es parte del procedimiento disciplinario, porque nuestros legisladores incluyeron dentro del apartado, dentro del capítulo de disposiciones adjetivas, el tema de la investigación. Yo quiero decirles a todos aquellos que creen que la investigación es parte del procedimiento, que desde mi punto de vista, eso no está bien interpretado, eso es erróneo. La investigación no forma parte del procedimiento. La investigación es una etapa previa que se debe seguir para sustentar el informe de presunta responsabilidad administrativa, pero no tiene reglas, no tiene pasos, no tiene etapas procesales o procedimentales como sí la tiene el procedimiento disciplinario. Entonces, ya se los dije ayer, la etapa de investigación no forma parte del procedimiento disciplinario, es una etapa previa, la ley es muy clara, señala cuándo se inicia el procedimiento, que es cuando se admite el IPRA o cuando se califica la falta. Antes de ello, no hay procedimiento todavía. Todo está en el ámbito de una investigación. Entonces, las reglas procesales se refieren únicamente al procedimiento disciplinario. Las reglas procesales no pueden tener impacto en la investigación, porque la investigación es claro que se debe llevar con los estándares internacionales, donde pues obviamente, como les decía ayer, las pruebas se deben obtener de manera lícita, se deben respetar los derechos humanos durante la investigación, etcétera, etcétera, pero no tienen una metodología exacta ni pasos dentro de la propia ley. Bueno, entonces, pues las etapas entonces es la etapa de investigación y posteriormente la admisión del IPRA, la citación a la audiencia inicial. Dice la ley que es al presunto responsable. Yo les decía ayer que me parece una expresión muy desafortunada de nuestra ley que se hable de presunto responsable, porque nuestro sistema, pues más bien nos habla de presuntos inocentes. Hay una presunción de inocencia y no hay una presunción de culpabilidad. Entonces, es un término que sigue utilizando mal la ley y que debemos impulsar que cambie por otro más adecuado. Entonces, la citación a la audiencia, la celebración de la audiencia inicial, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, los alegatos, el cierre de instrucción y, por supuesto, el dictado de la resolución correspondiente y la ejecución. ¿Me oyes? Perdón, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Es que parece que hubo un error y se me silenció. Sí. Ya escuchamos. Me silenció de manera involuntaria el micrófono. Entonces, les decía yo que cuando se inicia un procedimiento disciplinario, no necesariamente se tiene que pensar que la resolución va a ser una sanción. Ese es el deber ser. Desgraciadamente en la práctica y sobre todo en los temas de órganos internos de control, cuando se emite un informe de presunta responsabilidad por una autoridad investigadora, prácticamente ya estamos en el entendido de que hay una predisposición para que haya una sanción, salvo casos excepcionales en donde durante el procedimiento surgen algunas cuestiones y entonces las contralorías reflexionan y emiten una resolución absolutoria. Pero bueno, aquí el punto es que no todas las resoluciones que se emiten son sancionadoras, también puede haber... Compartir pantalla.
resoluciones absolutorias. ¿De qué? Magistrado, no tenemos láminas. Te las voy a compartir. Lo estamos restableciendo, licenciada. Gracias. Muchas gracias. O cualquiera, porque se supone que cuando compartes pantalla, pues es lo que aparezca en tu... ¿no? ¿Ahí ya la ven, la pantalla? Sí, muchas gracias. Sí se ve. Perfecto. Gracias. Continuamos porque todavía nos faltan bastantes láminas. Bueno. Entonces, la ley nos establece un plazo de prescripción para faltas no graves y un plazo de prescripción para las faltas graves. Aquí yo considero que se denominó prescripción desde la ley del 82, pero en realidad debió haberse denominado como caducidad. No sé si ustedes, abogados, pues revisando los alcances, por el simple paso del tiempo, después de la comisión de una irregularidad, la autoridad pierde su derecho, pierde su potestad disciplinaria para poder citar, para poder imputar y para poder sancionar a un servidor público y ahora en este sistema nuevo a un particular. Entonces, este simple paso del tiempo se denominó prescripción, aunque pudiera ser que si lo analizamos con calma, no sea una prescripción, sino una caducidad. Lo cierto es que la figura de prescripción, la figura de caducidad, pues son figuras procesales, no son figuras sustantivas. Entonces, la ley prevé que las faltas no graves prescriben en 3 años y las faltas graves prescriben en 7. Obviamente aquí, pues, tiene la misma regla que por ejemplo, en materia penal, cuando se trata de delitos continuados, ¿no? O delitos que se consuman en un solo evento. También las faltas, si se consumen en un solo evento, entonces a partir del día siguiente en que se consuma la comisión de esta falta, empieza a computarse el plazo de prescripción. En caso de ser hechos continuos y que la irregularidad se vaya dando con el paso del tiempo, entonces el plazo de prescripción va a empezar a contar a partir de que cesó, a partir de que se dio el último evento sucesivo, consecutivo, para, pues para la comisión de esta falta. Y bueno, también la ley, por primera vez, a diferencia de las leyes anteriores, establece ya un plazo de caducidad por inactividad. Si se deja de actuar de manera injustificada por un plazo de 6 meses, las partes podrán solicitar la caducidad de la instancia. Aunque en realidad, pues si se deja de actuar por más de 6 meses, la propia autoridad debería de reconocer que dejó de actuar, pero bueno, la ley nos habla que es a petición de parte. Entonces, cuando se deje de actuar por más de 6 meses, se podrá solicitar que se decrete la caducidad. Bueno, ahora vamos a ver el sistema recursivo en la Ley General de Responsabilidades y también replicado de manera muy similar en la Ley de la Ciudad de México. Es decir, ¿cuáles son los recursos que se pueden interponer tanto para determinaciones intermedias como para resoluciones definitivas en el procedimiento disciplinario? Y fíjense ustedes, los recursos incidentales que maneja la ley nominados son el recurso de inconformidad y el recurso de reclamación. Aquí les hice un cuadrito de quiénes son los promoventes, quién puede promover el recurso de inconformidad, quién puede promover el recurso de reclamación y quién es la autoridad que resuelve y el plazo para resolver. Aquí vamos a ver cuestiones muy interesantes y muy particulares en cada uno de estos recursos, tanto incidentales como definitivos. ¿Cuáles son entonces los medios de impugnación que están previstos en la ley?
para que quien no se encuentre satisfecho con la determinación que se tome, la determinación definitiva, es decir, la resolución definitiva, puede impugnarlo. Bueno, por los medios de impugnación que prácticamente establece la ley, para faltas no graves es el recurso de revocación ante la misma autoridad, que está contemplado en el artículo 210, que ahorita vamos a ver sus particularidades también. Y el propio 210 establece la posibilidad de recurrir al juicio contencioso administrativo, es decir, al juicio de nulidad, para el caso de faltas no graves. Y para el caso de faltas graves, una resolución de la sala especializada que imponga o no imponga sanciones por faltas graves, puede ser recurrido por las partes mediante el recurso de apelación. Y por supuesto, aunque no lo diga la ley en particular, pues siempre queda el amparo directo contra las determinaciones que se tomen en ambos casos, tanto en casos de faltas no graves como en los casos de faltas graves. Igualmente, faltas no graves, faltas graves. En el caso de las faltas no graves, también está previsto en la ley general y se replica en la ley de la Ciudad de México el recurso de revisión. Este recurso de revisión que está regulado en la propia ley de amparo y que se lleva con las mismas reglas que el juicio de amparo. Cuando haya un amparo directo y un recurso de revisión, se tienen que acumular los expedientes y resolverse en una sola carpeta por parte del colegiado que le toque conocer de esta causa. Entonces, retomando, inconformidad y reclamación para resoluciones intermedias, revocación y apelación para resoluciones definitivas. Como ya les dije, también la ley se refiere al juicio contencioso y al recurso, pero estos dos son regulados por las leyes especiales. Las normas del juicio contencioso pues están en las leyes de procedimiento contencioso administrativo, federal y estatales, que tienen denominaciones distintas. En algunos estados se llama Ley de Justicia Administrativa, en algunos se llama Código de Procedimientos Administrativos, en algunos se llama Código de Justicia Administrativa, pero todos son tendientes a regular este juicio de nulidad, juicio contencioso administrativo. Bueno, el recurso de inconformidad, ¿qué nos dice la ley? El artículo 102 nos dice que procede contra la calificación de la falta y la abstención de iniciar procedimiento. Esta abstención a que se refiere el recurso de inconformidad es la que ya les leí en las láminas anteriores, que está contemplada en el artículo 101. Contra esa abstención procede el recurso de inconformidad, pero también procede contra la calificación de la falta. ¿Qué es la calificación de la falta? Bueno, pues cuando en el informe de presunta responsabilidad administrativa se califica la falta como grave o no grave. Esa es la calificación. Y la clasificación es en cuál de los supuestos se ubicó esta conducta. Entonces, se clasifica dentro de un catálogo y se puede ordenar una reclasificación o una recalificación, que también son temas bien complicados, que sobre la marcha podemos ir viendo. Bueno, dice la ley, el 102, que la autoridad investigadora puede interponer este recurso contra el acuerdo de abstención. Es decir, si la sustanciadora consideró que sí se ubicó el supuesto en alguno de los contemplados en el artículo 101 y se abstuvo, la autoridad investigadora que emitió el IPRA puede decir, no estoy de acuerdo con esa negativa de inicio o esa negativa de sanción y voy a impugnarte a ti, sustanciadora, mediante el recurso de inconformidad, esa abstención. Y luego dice el propio artículo que cuando se trate de la calificación de la falta, la presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento
de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto. Vamos a ver las diferencias entonces entre el recurso de inconformidad y el recurso de reclamación en ese punto, porque aquí dice claramente que el efecto de la presentación del recurso de inconformidad es que se suspenda la continuidad del procedimiento. Vamos a ver que en el otro no está así contemplado. Bueno, ya les expliqué que la abstención se refiere al contenido del artículo 101. Bueno, también expliqué que el nuevo régimen agregó la figura de error manifiesto. Y les dejo esta reflexión. ¿Es posible que un servidor público actúe en error manifiesto? Ni siquiera la legislación penal se refiere al error manifiesto, sino al error vencible e invencible. Entonces, ¿cómo vamos a definir en materia administrativa, si la ley no lo contempló, cuáles son los alcances de este error manifiesto? Y bueno, el siguiente recurso incidental es el recurso de reclamación, que está regulado por los artículos 2.13 y 2.14 de la ley, de ambas leyes, y procede contra las resoluciones de las autoridades sustanciadoras que admiten, desechen o tengan por no presentado el IPRA, contra la contestación o contra alguna prueba, debiendo entender en este tema que sea contra la admisión o el desechamiento de estas pruebas, ¿verdad? Y también contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de la instrucción. Es decir, contra un acuerdo que decrete el sobreseimiento o que haya sido solicitado un sobreseimiento y haya sido negado, también procede este recurso de reclamación. Y también considera el artículo 2.13 que contra aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. Ahí volvemos a lo mismo, el tercero interesado también está contemplado como tercero interesado el denunciante. Entonces, si durante el inicio del procedimiento se le niega la participación al denunciante, entonces procede este recurso de reclamación. Vamos a ver. Destaca aquí entonces que la ley, como les decía yo, es omisa en señalar si se interrumpe o no la continuación del procedimiento con la presentación de este recurso. Pero también, curiosamente, es omisa en señalar quiénes son los que se encuentran legitimados para interponerlo. Esto tiene como alcance, esta omisión legislativa, tiene como alcance entender que cualquiera que es parte en el procedimiento puede interponer el recurso de reclamación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una autoridad investigadora turna un IPRA a la sustanciadora, pero esa sustanciadora admite el IPRA y no se lo notifica al servidor público hasta que le notifique el citatorio para la audiencia inicial? ¿Qué pasa ahí? El acuerdo de admisión del IPRA es impugnable vía el recurso de reclamación. Pero si no ha sido notificado el servidor público de este acuerdo de admisión y se entera hasta que le notifican el citatorio, el servidor público puede impugnar mediante este recurso el acuerdo de admisión. Y entonces ya está citado a una audiencia inicial, ya se fijó una fecha para el desahogo de esta audiencia, y hay un recurso de reclamación interpuesto, y que además no dice la ley si se interrumpe o no se interrumpe el procedimiento. Fíjense ustedes estas circunstancias, ¿no? Todo esto es lo que ustedes como defensores públicos, a la hora de estar en la defensa de algún caso, pues deben estar atentos a todas estas circunstancias y estas características y omisiones de la propia ley. Bueno, el 2.14 señala pues cuál es la metodología para interponer este recurso. Y si ustedes leen el artículo 214, vamos a encontrar ahí una contradicción entre
entre el primer párrafo y el segundo. Hay un contrasentido entre los dos párrafos, porque el primer párrafo prácticamente está dando a entender que son los tribunales de justicia administrativa los que son competentes para resolver el recurso de reclamación. Y esto ha dado origen a que muchísimas autoridades, incluso tribunales de justicia administrativa, asuman competencia para conocer de este recurso, aunque en realidad no la tienen. Porque el segundo párrafo dice que quien deberá resolver este recurso es la autoridad que haya emitido el auto recurrido. Entonces, hay un contrasentido ahí, pero pues este segundo párrafo nos da luz y nos aclara que la autoridad competente para conocer y resolver de este recurso es quien haya emitido el auto recurrido. Y bueno, ante esta contradicción de redacción, ya hubo un pronunciamiento ahí mediante una tesis aislada, cuyo rubro les comparto en esta lámina, y que se expidió en octubre del año pasado, y en la cual ya queda muy claro que ante esta confusión o esta contradicción entre un párrafo y otro, se debe entender esto que ya les dije, que es la autoridad que emite el acto impugnado quien debe conocer y resolver del recurso correspondiente. Bueno, el siguiente recurso, que ya es contra resoluciones definitivas, es el recurso de revocación, que está regulado en el artículo 210 de la ley. La redacción de este artículo 210 varía sustancialmente con la redacción que tenía la legislación anterior, en donde se manejaba con toda contundencia que el recurso de revocación es optativo, ¿verdad? O sea, que se puede interponer o no se puede interponer, y el servidor público afectado por la resolución en aquella ley decía claramente que podría optar por impugnar directamente en el juicio contencioso administrativo o mediante el juicio contencioso administrativo. Dada la nueva particularidad de la redacción de este artículo, nos encontramos con que en muchos casos las leyes locales han regulado que se debe agotar de manera forzosa este recurso de revocación. En otros estados y en el ámbito federal, aun y cuando esté establecido así, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ejemplo, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No lo veo. Permiten... A ver, No lo veo. ¿Sí me veo? Sí, disculpe, licenciado, se abrió un micrófono. ¿Sí me escuchan ahí a mí? Sí, podemos seguir, gracias. Perfecto, bueno. Entonces, esta redacción, como les decía, ahí perdí el hilo un poquito, se presta para confusión, y entonces tendríamos que revisar la legislación de cada entidad y la legislación federal para entender si este recurso es de agotamiento forzoso o es de agotamiento optativo. En el caso federal, por ejemplo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prácticamente contempla, si mal no recuerdo, en su artículo 8, los actos que pueden ser impugnados por el juicio, mediante el juicio contencioso, se establece claramente una fracción que dice contra sanciones que se impongan a servidores públicos por responsabilidad administrativa. En ese entendido, en el Tribunal Federal, pues sí se están admitiendo los juicios contenciosos que se promuevan sin haber agotado el recurso de revocación. En el Estado de México también es el mismo caso. Se admite además porque se entiende que es un acceso a la justicia inmediata en términos del 17 constitucional, a que este servidor público sancionado tenga de inmediato la posibilidad de presentar ante un ente ajeno y un ente de alzada, revisor de la legalidad, su causa, ¿no? su impugnación. De lo contrario, este recurso de revocación, que es ante la misma autoridad, en casos verdaderamente contados,
la propia autoridad que emitió la resolución va a reconocer que no sancionó de manera adecuada y va a cambiar la sanción hacia la baja o va a reconocer que él mismo se equivocó. Entonces, este recurso de revocación, y ahorita vamos a ver más adelante con otras consideraciones, yo considero, en mi muy particular punto de vista, que es tendiente a desaparecer este recurso de revocación, porque está, digamos que viciado, porque lo está conociendo la misma autoridad que investigó, sustanció y resolvió la causa. Entonces, pues es absolutamente obsoleto, porque es evidente que ya hay una orientación hacia confirmar la validez de la resolución mediante la cual se impuso la sanción por falta no grave. Bueno, el artículo 215 regula el recurso de apelación, que es el que van a interponer contra las resoluciones que resuelvan los tribunales por faltas graves. Contra la resolución que emitan las salas especializadas o las salas en los casos en donde no haya salas especializadas, la sala que conozca la causa, establece la ley que lo que procede es un recurso de apelación. En el ámbito de ustedes, aquí en la Ciudad de México, esta apelación la conoce la sección especializada en materia de responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, así como en el Estado de México, ya están constituidos las salas y las secciones en materia de responsabilidades administrativas. Pues este recurso es como una segunda instancia dentro del mismo tribunal, pero no lo resuelve la misma autoridad que emitió la resolución. Lo resuelven otros 3 magistrados distintos a los que resolvieron la causa de origen, o sea, la determinación del procedimiento disciplinario. Aquí en la Ciudad de México, la sala anticorrupción, la sala especializada en responsabilidades, y creo que aquí le pusieron y buen gobierno, está constituida por 3 magistrados, o sea, es un órgano colegiado. En otras instancias, como en el caso del Estado de México, donde yo vengo, los magistrados que resuelven la primera instancia son salas unitarias. Se compone nada más por un solo magistrado. Bueno, en el caso de la ley de la Ciudad de México, retoman la figura de la revisión, como les decía hace rato, que se regula en la ley de amparo. Me llama la atención porque me dicen mis colegas de aquí de la Ciudad de México que los colegiados sí están admitiendo estos recursos de revisión contra las determinaciones que se emiten en sala superior. Esto implica prácticamente que se esté duplicando una instancia más, a diferencia del ámbito federal. En el ámbito federal, el amparo y el recurso de revisión proceden contra la resolución que emiten las salas regionales. Es decir, no hay una segunda instancia como sí la hay en el ámbito local. Entonces, me parece que ahí se estaría duplicando una instancia en el ámbito local y los tribunales colegiados deberían estar desechando estos recursos de revisión que son interpuestos por autoridades locales. En otros estados, por lo que me han compartido mis compañeros magistrados de otros estados, los colegiados están rechazando el recurso de revisión, aunque esté contemplado en la legislación del estado, han estado rechazando en el entendido de que pues, es una determinación del ámbito local, no del ámbito federal, entonces no procede. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México vamos viendo, parece que sí se han admitido algunos recursos, según me comentan. Bueno, vamos a entrar a un tema interesantísimo, que es sumamente importante que ustedes como defensores públicos conozcan, y es el tema de la convencionalidad. Como todos ustedes saben, como abogados, además expertos en materia penal, el tema de convencionalidad está teniendo muchísimo auge, muchísima fuerza, a raíz de las reformas constitucionales del 2011 en materia de derechos humanos. A partir de ese momento, no quiere decir que antes no se tomaba en cuenta, pero
A partir de ese momento se empezaron a generar ya con mucha fuerza estos criterios de convencionalidad. Y todos aquellos que lleven procedimientos seguidos en forma de juicio, o todos aquellos juzgadores en todos los ámbitos, local y federal, que resuelvan una causa, están obligados a revisar el tema de convencionalidad y a revisar si hay algún beneficio que se le pueda dar al servidor público o al particular, incluso si el procedimiento que se le siguió pudo haber sido violatorio de sus derechos humanos, o pudo haber sido violatorio de la propia Constitución o de los tratados internacionales de los cuales México es parte firmante. Entonces, les comparto que hace un mes la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia de muchísima relevancia, no nada más para el país para el cual condenó, sino también para todos los que somos países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y esto por qué? Fíjense ustedes, el caso que resolvió es el caso Petro contra Colombia. Este señor era un alcalde de la capital de la ciudad de Bogotá, era el alcalde mayor de Bogotá. Y cuando era alcalde, mientras que fungió como alcalde, la Procuraduría General de la Nación de aquel país lo sancionó con la destitución y la inhabilitación, creo que por 10 o 15 años, no recuerdo exactamente. Este señor, inconforme con esa determinación, recurre mediante el juicio contencioso administrativo de allá de Colombia, que lo resuelve el Consejo de Estado. El Consejo de Estado declara la nulidad lisa y llana de esa resolución de la Procuraduría General de la Nación, pero no se queda ahí el Consejo de Estado. También instruye al Estado colombiano a que haga un rediseño de su sistema disciplinario y le pone un plazo prudente. Prácticamente el Estado colombiano hace caso omiso de esa recomendación del Consejo de Estado. Este señor recurre las determinaciones hasta la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana resuelve. Fíjense ustedes lo importante y lo relevante que nos impacta a nosotros en nuestro diseño disciplinario. La sentencia dice en el punto 96 que el artículo 23.2 de la Convención es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite a ningún órgano administrativo que pueda aplicar una sanción que implique una restricción. Por ejemplo, imponer penas de inhabilitación o de destitución. ¿Verdad? ¿Hasta ahí queda claro? Bueno, ahí te está diciendo que el 23.2 de la Convención no permite a ninguna autoridad administrativa privar de derechos a nadie. Si ustedes revisan el contenido de nuestro artículo 35 constitucional, dentro de los derechos que están contemplados en este artículo 35, uno de ellos es votar y ser votado, pero también otro de los derechos expresos es de que todo ciudadano tiene garantizado el acceso al servicio público. Fíjense ustedes, ahí está claramente, si pueden ustedes revisar el 35, dice que es un derecho de todo ciudadano poder acceder a un cargo público. Entonces, lo que está diciendo la Corte es que ninguna autoridad administrativa puede emitir una determinación que restrinja derechos. Este es el primer punto importantísimo a destacar en esta resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las Contralorías, ¿qué son? Autoridades administrativas. El catálogo de sanciones previsto en la ley, ¿cuáles contempla? Pues contempla la suspensión, contempla la destitución y también contempla la inhabilitación para faltas no graves. Y son interpuestas por una autoridad administrativa. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Este es un resumen rapidísimo de esta sentencia porque, bueno, prácticamente podríamos hacer un programa de 2 horas para explicar los alcances completos de esta sentencia y todos sus puntos. Pero aquí, pues, solamente quiero destacar esta parte de la convencionalidad para que ustedes lo conozcan. Fíjense ustedes cómo concluye la sentencia. No obstante las garantías contempladas en la ley disciplinaria de aquel país, es el Código Disciplinario Único,
que es el equivalente a nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas, se puede destacar que la misma autoridad que emitió el pliego de cargos y que inició el proceso disciplinario también decidió sobre su procedencia, por lo que se advierte una concentración de facultades investigativas y sancionadoras en una sola entidad, característica que pudiera ser común en los procedimientos llevados en forma de juicio por las autoridades administrativas, ¿verdad? De acuerdo al 8.1 de la Convención. Pero dice, concluye la sentencia, siempre y cuando dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad de que se trate. Fíjense ustedes el alcance. Cuya composición varíe de manera tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos. ¿Esto qué implica para efectos de nuestro diseño disciplinario? Aquí nos detenemos. ¿Qué implica? ¿Las contralorías acaso no son las que investigan, las que sustancian, las que resuelven y las que incluso tienen la potestad para resolver un recurso de revocación? Tenemos prácticamente el mismo diseño de nuestro estado o de nuestro país vecino, no tan vecino, de nuestro país amigo de Colombia. Yo creo que tenemos un diseño muy similar, con algunas diferencias, porque allá la Procuraduría General de la Nación puede destituir alcaldes también. Hasta ahora podía destituir alcaldes. Eso en México, pues, no se advierte por nuestro sistema federal y por el principio de división de poderes, ¿verdad? Pero bueno, el alcance clarísimo de la conclusión de la Corte es que se pone en evidencia la falta de imparcialidad desde un punto de vista objetivo, pues resulta obvio, resulta lógico, que al formular los cargos, la autoridad ya tenía una idea preconcebida sobre la responsabilidad disciplinaria. Es decir, es evidente que si la autoridad investigadora y la autoridad sustanciadora dependen ambas del mismo contralor, la autoridad investigadora cuando emite su IPRA, antes de firmarlo, se lo va a pasar a revisión a su jefe, el contralor, y se lo va a autorizar. Después se lo va a turnar a su compañero de al lado, de la oficina de al lado. El compañero de la oficina de al lado va a hacer el proyecto de citatorio, se lo va a pasar a su jefe a revisión, su jefe se lo va a autorizar, y pues así sucesivamente el proyecto de resolución, etcétera, etcétera. Entonces, acaban saliendo los asuntos del mismo escritorio. Entonces, no se garantiza con nuestro diseño disciplinario actual la debida imparcialidad a que se refiere esta sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lo que nos va a obligar, tarde o temprano, aunque nos cueste trabajo reconocer que nuestro diseño está con estas debilidades que ya le hemos advertido durante años los estudiosos de esta materia. Hemos insistido desde la primera ley del 82, hemos insistido en que las contralorías son juez y parte, en que las contralorías ya tienen una idea preconcebida para sancionar y que no se garantiza la debida imparcialidad. Por eso es que ahora este nuevo sistema trató de separar a las autoridades investigadoras y sustanciadoras, pero con eso que se hizo en la ley no se colma con este principio, porque ambas autoridades, investigadora y sustanciadora, siguen dependiendo del mismo funcionario, que es el contralor. En el ámbito de una contraloría o en el ámbito de una secretaría de la Contraloría, en el ámbito federal, pues el subsecretario de Responsabilidades, que por cierto ya va a desaparecer, y el subsecretario de Auditoría dependen del mismo titular. En las contralorías, pues el titular de la unidad investigadora, el titular del área de quejas o denuncias y el titular del área de responsabilidades dependen del mismo contralor. Entonces, no se está garantizando esta debida independencia, esta debida imparcialidad en los procedimientos disciplinarios llevados en el tema de faltas no graves, que además, como les digo, sí están afectando derechos constitucionales y derechos protegidos por la propia Convención. Y bueno, pues ustedes dirán, pero pues es la Convención,
es un tribunal internacional, ¿por qué nos va a obligar a nosotros, si nosotros no fuimos ni siquiera parte en el litigio? Pues no, resulta que sí, porque la Corte, nuestro máximo tribunal, desde diciembre de 2011, emitió un criterio muy claro de que aunque el Estado mexicano no sea parte en los litigios que lleva la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las resoluciones que se tomen en ese ámbito internacional deben ser criterios orientadores para los jueces mexicanos. Y siempre se debe revisar, siempre se debe acudir a criterios interpretativos de la Corte para evaluar si existe algún criterio más favorable que procure una protección más amplia del derecho que se pretenda proteger. Es decir, lo que les decía hace rato, todas aquellas autoridades administrativas que lleven procedimientos en forma de juicio, todos aquellos tribunales locales y federales que resuelvan causas, deben aplicar convencionalidad de manera obligada. Eso es fundamental. Chequen ustedes la tesis 160584 de diciembre de 2011 y ahí van a encontrar este criterio de la Corte, y por eso les digo que el alcance es prácticamente de pronóstico reservado para el Estado mexicano, porque nos vamos a tener que poner a rediseñar el sistema y que la restricción de derechos únicamente sea en vía jurisdiccional. Fíjense ustedes, la convención lo que dice es que únicamente puede ser un juez penal quien restrinja derechos. Nada más que la convención pues es de hace 51 años. Y entonces la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a lo que se ha dedicado es precisamente a armonizar estas disposiciones de hace 51 años y pues prácticamente traerlas a una realidad social actual. Por ejemplo, en aquel entonces, pues la redacción exacta de la convención hablaba de el matrimonio entre el hombre y la mujer, ¿no? Ahorita pues ya eso ya quedó rebasado por todo lo que pues se ha venido legislando para reconocer otro tipo de derechos entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Corte lo que ha hecho es ir tropicalizando o actualizando aquellas disposiciones que han quedado rebasadas. Yo considero que, llegado el momento, la Corte va a tener que pronunciarse hacia la orientación de que este tipo de restricciones sean mediante procedimiento seguido no por una autoridad administrativa, sino por una autoridad jurisdiccional. Y eso, señores, se llaman ahorita tribunales de justicia administrativa. Que finalmente para faltas graves sí se está respetando esa autonomía, esa independencia, esa no orientación hacia la sanción, y es por ello que tanto el Tribunal Federal como los tribunales de los estados han estado rechazando IPRAS que no vienen bien integrados, han estado absolviendo servidores públicos porque en los IPRAS no se les imputó de manera adecuada la falta. ¿Por qué? Porque se está revisando el tema desde otra óptica. No hay una predisposición para sancionar como la hay para el caso de faltas no graves en este sistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver otro punto en donde la ley de ustedes, la ley de la Ciudad de México, establece una diferencia con la ley general. Y es en el tema de la supletoriedad. Cambiando radicalmente de tema, y nada más para hacer mención, su ley de responsabilidades difiere de la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque incorpora como supletorio en segundo plano al Código Nacional de Procedimientos Penales. Mis queridos colegas con formación penalista, no apliquen, por favor, de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se los sugiero de veras de manera respetuosa y desde una posición absolutamente académica. Esta mención al Código Nacional de Procedimientos Penales viola el contenido de la Ley General, que dice expresamente que en los estados la supletoriedad es en materia contenciosa administrativa. No hay manera de que se incorpore ni en el tema de valoración de pruebas,
el tema del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque las pruebas no se pueden valorar en materia administrativa igual que en materia penal. Si lo hacen así, van a generar un shock terrible y en vez de darle certeza jurídica a los procedimientos, los van a contaminar más. Mi sugerencia, insisto, es que únicamente se aplique como supletorio la parte contenciosa administrativa. Ya la Corte ha estado resolviendo que las leyes locales que rebasen los alcances de la ley general resultan inconstitucionales. Entonces, esta supletoriedad que difiere del ámbito general, insisto, lo pongo a su consideración para que cuando ustedes empiecen a defender estas causas, pues ni siquiera utilicen, aunque lo manejen muy bien el código, traten de no utilizarlo porque eso, insisto, les va a contaminar más de lo que les va a ayudar en sus procedimientos disciplinarios. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Vamos a entrar entonces a revisar cuál es el esquema de las sanciones que está previsto en nuestras leyes de responsabilidades. Es decir, quien cometa una falta no grave, ¿a qué sanciones puede estar sujeto? Y quien cometa una falta grave, ¿a qué sanciones puede estar sujeto? Fíjense ustedes. Y ahí es donde nuevamente nuestros legisladores incurrieron en una deficiencia que precisamente está generando este tipo de cuestiones que van a tener una consecuencia de inconvencionalidad llegado el momento. Las sanciones que prevé nuestra ley para faltas no graves son la amonestación pública o privada, la suspensión, la destitución y la inhabilitación temporal hasta por 1 año, entre 3 meses y 1 año. Fíjense ustedes, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que si un servidor público comete una falta no grave, da para destituirlo? ¿Da para inhabilitarlo? ¿No? A mí me parece que pues, en el catálogo de sanciones tiene que partirse de una base de un mínimo y un máximo para faltas no graves y de ahí para arriba para las faltas graves, para hacerlo acorde con la magnitud de una infracción. De lo contrario, le estamos dejando a las autoridades administrativas que resuelven faltas no graves el poder discrecional de sancionar de manera excesiva a un servidor público que comete una falta no grave. Claro, que si lo hace así y no lo razona de manera adecuada y no individualiza bien la sanción, evidentemente en una revisión de la legalidad es muy probable que se vaya a caer esa sanción por desproporcional. Pero bueno, no entiendo por qué los legisladores determinaron la posibilidad de que se sancione una falta no grave con una destitución o con una inhabilitación, cuando verdaderamente pues una falta no grave no debería de dar para tanto. Únicamente a lo mejor en casos de reincidencia, entonces sí se podría contemplar que si se impuso primero una sanción de amonestación, pues la que sigue es una suspensión, y si vuelve a reincidir el servidor público, entonces sí ya, pues ponerle una mayor, ¿no? Pero únicamente así se justificaría. Y fíjense ustedes, en sentido contrario, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, que se vendió como un sistema para combatir severamente las conductas irregulares de los servidores públicos y ahora particulares, únicamente prevé la posibilidad de que se inhabilite por 1 año a aquellos infractores que por alguna circunstancia cometan una falta grave, pero que no cause daño o que no tenga un beneficio. Es decir, prácticamente estamos equiparando faltas no graves con graves. Cuando las faltas graves no causen daños, no se genere un perjuicio o no se haya obtenido un beneficio indebido. Esto, pues, evidentemente es una contradicción terrible de la ley que se debe cambiar, porque no es posible que choquen ahí los sistemas de faltas no graves con el tema de faltas graves. ¿Por qué? Porque para faltas graves, curiosamente, y ahí les puse yo en el cuadro que tienen ustedes en sus pantallas, para faltas no graves se puede suspender, para faltas graves se puede suspender, se puede destituir, se puede inhabilitar también, entre 3 meses y 1 año, se puede interponer sanciones económicas
Únicamente las sanciones económicas proceden cuando haya habido un beneficio indebido del servidor público. Únicamente. Si no se acredita que hubo un beneficio indebido de parte del servidor público, en automático es improcedente imponer una sanción económica. Y también la ley nos prevé la figura de la indemnización. Y esta figura de la indemnización se refiere a cuando se haya causado un daño o un perjuicio. Cuando se haya causado un daño o un perjuicio, se tiene que determinar en cantidad líquida en el informe de presunta responsabilidad administrativa. No se puede señalar nada más porque sí, sino se justifica con circunstancias de tiempo, lugar y modo y con documentos contables correspondientes de que se causó un menoscabo en el patrimonio de un ente público. Si no, no hay lugar a que haya una condena de indemnización. Y fíjense ustedes, la Constitución, que no se ha reformado en esa parte desde el régimen del 82, prevé las sanciones económicas nada más. No habla de indemnizaciones, habla de sanciones económicas. Y en el régimen pasado, en el sistema pasado, las sanciones económicas procedían en los tres casos: daños, perjuicios o beneficios indebidos. No existía la figura de la indemnización. E incluso había pronunciamiento de muchos tribunales en el sentido de que para imponer una sanción económica no necesariamente se tenía que acreditar el daño, porque la sanción económica no era una sanción restitutiva, no tenía una orientación restitutiva, como la tiene precisamente lo que ahora se regula como indemnización o como en materia penal ustedes conocen como reparación del daño. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles son las sanciones que se pueden imponer a los particulares, ya sean personas físicas o personas morales, que incurran en una falta grave? Se les puede interponer multas, sanciones económicas, inhabilitaciones temporales para participar en contrataciones públicas, indemnización por daños y perjuicios que se hayan ocasionados a la hacienda pública, ya sea federal, estatal o municipal, lo que corresponda. Y hay dos casos nuevos que contempla la ley, que es la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad respectiva. Fíjense ustedes estas últimas dos figuras. Las está contemplando la ley, pero está también contemplando la ley que estas dos últimas sanciones únicamente proceden cuando de plano la falta fue delicadísima, ¿no? Cuando hubo una coparticipación entre un ente público y una empresa para ejercer actos de corrupción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un tribunal de justicia administrativa ordena la suspensión de actividades o la disolución de una empresa? ¿Qué pasa? Pues resulta que una determinación de una autoridad administrativa estaría teniendo un impacto en una ley especial, que es una ley que rige precisamente estas dos figuras, ¿no? Pero además, la ley de responsabilidades no contempló qué va a pasar con todos aquellos trabajadores que con motivo de la disolución de la sociedad se queden sin trabajo. Imagínense lo que pasaría si se emite una resolución donde se condene a la disolución de una sociedad en donde sea una empresa donde haya 3,000 empleados que no tienen por qué pagar la culpa de las irregularidades que cometieron los socios de la empresa en donde ellos son trabajadores. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que no están suficientemente reguladas y pues se puede prestar todavía para muchísimos temas de interpretación en nuestros tribunales, cuando se vayan resolviendo los temas. Bueno, vamos a ver rápidamente el tema del non bis in idem. Ustedes que son penalistas tienen muy claro el alcance de este principio, non bis in idem. Es decir, tiene dos concepciones, una sustantiva y otra procesal. Una que nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo, y otra que nadie puede ser sancionado 2 veces por lo mismo. Ese es el principio non bis in idem que está consagrado en nuestra Constitución y que todos debemos respetar, porque la potestad punitiva del Estado no puede ser excesiva, aún
y cuando se trata de hechos de corrupción, ¿eh? Que no se trata de defender a los corruptos, se trata de que las garantías constitucionales son para todos. Y si ya se sancionó un caso en un ámbito, a lo mejor no se puede interponer la misma sanción en otro ámbito o en otra materia. Y a eso voy. Ustedes como penalistas, que bueno, conocen los alcances de una condena penal y que saben que toda persona que ya fue condenada por la comisión de un delito, pues no podrá volver a ser juzgada y condenada por lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, el artículo 109 constitucional que está pues, dentro del título cuarto de la Constitución que regula precisamente las responsabilidades de los servidores públicos y ahora de los particulares, se dice claramente que los procedimientos para la aplicación de las sanciones se desarrollarán autónomamente. Es decir, un solo servidor público puede ser sancionado en materia penal, en materia administrativa, en materia civil, ¿verdad? O incluso hasta en materia laboral. Sin embargo, el propio artículo 109 acota y te dice, no podrán imponerse 2 veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Hay estudiosos que confunden naturaleza con materia y yo considero que no es así. Este mismo principio está replicado en nuestra ley general, en el artículo 14 y en su ley local. Te dice claramente lo mismo que dice el 109. Se replica que los procedimientos respectivos se desarrollarán de forma autónoma en la vía procesal que corresponda, pero que nadie puede ser sancionado 2 veces por una sola conducta con sanciones de la misma naturaleza, ¿no? Bueno, en el régimen anterior hubo muchos pronunciamientos en el sentido de que este principio non bis in idem no era aplicable, no era válido cuando se sancionaba a un servidor público en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. No estaba bien definido, o sea, porque nada más el criterio era genérico. Si se sanciona por la vía penal a un servidor público, pero también por la vía administrativa, no hay non bis in idem. Pero ¿qué pasa con este nuevo régimen, con este nuevo sistema, en donde nuestras faltas administrativas son concebidas como delitos prácticamente y tienen una denominación muy similar a los delitos, ¿no? Si uno revisa el catálogo de delitos, uno revisa el catálogo de faltas administrativas graves, nos vamos a encontrar con mucha similitud. Entonces, la pregunta en concreto aquí, y esto pues ya se los dije, el ejercicio del jus puniendi del Estado no puede ser desproporcionado, tiene que ser acorde a los principios de equidad, digamos que de proporción, pues donde una persona no sea excesivamente afectada por una conducta que debe ser castigada, pero no de manera desproporcional. Entonces, les pongo el punto así clarísimo, en 2 aspectos fundamentales, que ya lo he repetido mucho en otros foros, los que me están siguiendo y ya lo han oído, pues van a entender muy bien. Para ustedes, defensores, que es la primera vez que lo escuchan, yo les diría claramente, se puede en la vía administrativa inhabilitar a un servidor público por cohecho y posteriormente en la vía penal se le puede condenar con una inhabilitación. Es una pregunta que yo mismo estoy respondiendo en esta lámina. Yo considero que no, porque la inhabilitación en el ámbito penal y en el ámbito administrativo es de la misma naturaleza, tiene el mismo objetivo, separar al servidor público del cargo y del servicio público para evitar que siga causándole deficiencias o daños al servicio público. Entonces, la naturaleza de la sanción en ambas materias es la misma. Entonces, si ya un servidor público fue inhabilitado en la parte penal,
pues difícilmente o va a ser cuestionado que sea inhabilitado por la vía administrativa o viceversa. Si ya fue inhabilitado en la vía administrativa, se va a poder cuestionar que se le vuelva a inhabilitar por la vía penal. ¿Por qué? Porque, pues, insisto, son de la misma naturaleza. Y entonces hay una posible vulneración de principios constitucionales y de convencionalidad. Aquí pues estoy transcribiendo algunos artículos de la Convención, que no tiene caso. Y lo mismo sucede, se me pasó una lámina, lo mismo sucede con la sanción precisamente de reparación del daño y la sanción de indemnización. Es decir, si en la vía administrativa ya se condenó a un servidor público al pago de una indemnización por el daño o perjuicio que causó, pues ya hay un castigo ejemplar de reposición de esa cantidad que se distrajo. Si en el ámbito penal se le aplica una pena de reparación del daño, no se estaría aplicando 2 veces una reparación del daño. Pues yo creo que sí. Entonces, aquí lo que pretendo demostrar con esta teoría es que hay algunas sanciones que no se pueden imponer en ambos ámbitos porque sería excesivo el ejercicio del ius puniendi del Estado. A lo mejor si en el ámbito administrativo se inhabilita y en el ámbito penal se impone una pena de cárcel, una pena corporal, entonces son complementarias una de la otra. Pero en este caso, pues sí, habría la posibilidad de que se estuviera violando el principio que todos conocemos como non bis in idem. Y creo que hasta ahí llegan mis láminas. Estamos en muy buen tiempo, incluso para empezar, si quieren, desde hoy, el tema de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Ese es mi correo y también les dejo un número para que podamos seguir estando en contacto en el futuro. Muchísimas gracias. Entonces, abrimos. Sí, si quieren abrimos el periodo de... Porque nos sobró media hora, ¿no? Sí. Por supuesto. Esa es la idea. Okay. Compañeros, se abre entonces la sesión de preguntas y respuestas para el magistrado. Quien tenga una duda, por favor, levante la mano para irles habilitando el micrófono. Magistrado, sí. Por favor, adelante. Tenemos claro cómo es la investigación, cómo es la siguiente etapa, pero a mí me queda duda cómo es la etapa previa. Sabemos que se inicia o se puede iniciar. A ver, un segundo, para que los que están siguiéndonos por acá te escuchen, que te pasen el micro, por favor, para que sea intercambio más efectivo. La duda que me cabe es, nosotros sabemos lo que nos da la ley, o las leyes, como la ley general, como la ley de funcionamiento, lo que es la investigación y la substanciación y resolución de procedimientos en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Donde me queda la duda es cómo es que se inicia esa etapa de investigación cuando la denuncia llega a la institución de donde es el servidor público, ¿qué tratamiento le debe dar esa institución para que llegue a órgano interno de control y se llegue de manera adecuada a todos los elementos necesarios para que se resuelva o para que se haga el informe en la IFA? Con mucho gusto. Mira, la propia ley nos obliga a todos los servidores públicos que no estamos en órganos internos de control a que si recibimos una denuncia y si se advierten posibles hechos constitutivos de faltas administrativas, la canalicemos a la autoridad competente. Entonces, si aquí en servicios legales reciben una denuncia en contra de algún funcionario de aquí, de algún servidor público de aquí, ustedes inmediatamente deben darle vista a su órgano interno de control. Inmediatamente. Ese órgano interno de control les va a pedir a ustedes
que sean coadyuvantes, porque ustedes le están dando vista a ellos, y entonces van a constituirse ustedes como una especie de coadyuvante y el órgano interno de control les va a estar pidiendo información para integrar la investigación. Pero por ley estamos obligados a darle vista al órgano interno de control cuando recibimos una denuncia de la cual no tenemos competencia para conocer. Y si de ahí se desprenden irregularidades de carácter administrativo, si se desprenden irregularidades que pueden también tener un impacto en el ámbito penal, hay que denunciarlo. Si se desprende algún incumplimiento de carácter laboral, entonces ustedes sí pueden actuar como patrón. Pero la parte administrativa siempre es vía denuncia de quien recibe el turno o la vista al órgano interno de control. Gracias. ¿Aquí tenemos algo más? No. Ya van como 10 veces que oí lo mismo, pues ¿qué va a preguntar? Compañeros en Zoom, ¿tiene alguien alguna pregunta? Nos lo puede hacer llegar también por chat. De todas maneras, mañana vamos a tener una sesión completa de puras preguntas y respuestas. Pero bueno, ahorita, como todavía tenemos algo de tiempo, pues podemos ir avanzando. Sí, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Yo creo que es bien, hay que dejar bien claro que a veces el ciudadano, el servidor público, hablo de los dos casos, pensamos que es muy fácil acceder a ese control. Y yo creo que no, que es un poco complicado. Tenemos la sentencia, no resolvemos aquí lo que nos parece que sea favorable. Y pensamos, pues tenemos la corte, tenemos la comisión, la corte. Ese es el trámite. Pues no soy experto en litigios internacionales, pero sí, efectivamente, primero llega a la comisión y la comisión dictamina qué es lo procedente turnar a la corte para su resolución. Y ya casi que la comisión, al turnar a la corte, emite también un pronunciamiento de posibles violaciones a los derechos humanos de la parte actora. Pero la verdad no soy experto en litigios internacionales. Por ejemplo, en situaciones normales, digamos, los servidores públicos, cuando la sentencia ciudadana no se favorece, piensa, me voy a la comisión, luego a la corte. Sin embargo, el procedimiento es que para irte a la comisión necesitamos una organización social, una ONG, por ejemplo, y es muy difícil acceder y también, entonces ahí tenemos ya un problema. Entonces, como servidor público, ¿a qué nos enfrentaríamos? Pues yo creo que si se le busca, yo creo que sí se le puede encontrar. Primero, obviamente, tenemos que agotar todas las instancias locales para recurrir a una instancia internacional. Si recurrimos a una instancia internacional sin haber agotado las instancias locales, se nos va a sobreseer el juicio internacional. Pero, por ejemplo, tenemos aquí en México el caso de Castañeda Gutman, que él solito se peleó contra el Estado mexicano porque se le negaron sus derechos políticos de ser registrado como candidato a la presidencia de la República en 2012, por ahí, o en 2006, no me acuerdo. En 2006, ¿verdad? En 2006. Él se registra ante el entonces IFE como candidato ciudadano a la presidencia de la República y como aquel modelo no preveía todavía candidaturas ciudadanas, pues se la desecharon porque pues a rajatabla la ley no permitía más que a los partidos políticos postular a un candidato. Entonces, se fue a la corte Castañeda y ganó su caso. No sé si respaldado por alguna ONG o alguna cosa así, pero ganó su caso y hubo una condena al Estado mexicano y se ordenó que se rediseñara el sistema para dar entrada a las candidaturas ciudadanas. Y a raíz de eso es que ahora sí se puede, con muchos requisitos y muchos... yo diría hasta requisitos excesivos, pero ya se puede acceder a una candidatura ciudadana mediante el recabar firmas y demás, pero ya la ley contempla, a raíz de esa condena de la Corte, la posibilidad del registro de candidatos ciudadanos. O sea, dejó un precedente importantísimo ese caso.
El mismo caso de Petro contra Colombia, que dejó un precedente importantísimo en aquel país, donde van a tener que rediseñar todo su sistema, y que nos debe dejar a nosotros la enseñanza de que si no cambiamos nuestro sistema, tarde o temprano nos va a alcanzar la convención. Tarde o temprano nos va a alcanzar esa circunstancia, porque nuestro diseño está muy similar a lo que cuestionó la propia sentencia. Entonces, lo que yo he dicho en los últimos foros en donde he comentado este tema, es que estamos obligados a que antes de que nos llegue el agua, tapar la cañería. Perdón, destapar la cañería. Destapar la cañería para que haya un rediseño en nuestro sistema y podamos transitar hacia un sistema más garantista y donde se respete la debida imparcialidad y la debida autonomía de un tribunal que está, o de una autoridad administrativa que está restringiendo derechos, y que pues hasta ahora no se ha visto que haya una autonomía ni una imparcialidad. Entonces, debemos retomar esa enseñanza de esta sentencia para que modifiquemos nuestro sistema y transitemos hacia algo más adecuado. Sí, la licenciada Olga Lilia Vázquez quiere hacer una pregunta. Por Adelante, favor. licenciada. Gracias. ¿Sí escuchan ahí? Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Usted en el día de ayer mencionaba que debería de respetarse los derechos del acusado durante la investigación o durante la auditoría. Cuando esos derechos no son respetados y el auditor no tenía conocimiento de esa auditoría, él tiene conocimiento hasta que se le notifica el procedimiento. ¿Cómo lo impugnamos que no se respetaron esos derechos? Bueno, es que, como les decía yo ayer, las de auditoría y los estándares de auditoría, tanto interna como externa, no prevean la posibilidad de llamar al servidor público que ya no está en funciones. Yo digo que oficiosamente, para respetarle su garantía, hay que llamarlo, porque si no, cuando se entere de que tiene una causa y nunca participó durante el desarrollo de una auditoría en donde se estaba investigando su gestión, su periodo de gestión, en automático puede hacer valer violación a sus derechos. Aunque no esté establecido así en las normas de auditoría o en los protocolos de las leyes de fiscalización superior, es evidente que el día de mañana le van a ejercer un acto de molestia a esa persona, que se pudo haber evitado incluso si le hubieran dado participación al servidor público saliente, quien sí conoce los hechos que se están revisando. Y muchas veces el servidor público que atiende la auditoría no conoce los hechos porque no fueron parte de su gestión, y muchas veces incluso, como se los dije ayer, no le interesa a ese servidor público solventar nada porque pues no formó parte de su responsabilidad. Entonces, pues no le interesa solventar, o muchas veces ni siquiera no solo no le interesa. El ex servidor público le cae mal, porque siempre lo típico en el servicio público es que el que se va es un ineficiente y el que llega es un fregón, por decirlo con palabras decentes. Es un tema cíclico. Entonces, si no se le da oportunidad al servidor público que se fue y que finalmente se está revisando su gestión, pues hay que hacer valer esa irregularidad, porque finalmente la investigación tiene que seguirse con todos los protocolos y con todo el respeto a las garantías. Gracias. La licenciada Karina Vargas García tiene una pregunta. Adelante, licenciada. Perdón. En caso de que algún servidor público tenga conocimiento de alguna falta administrativa, que se le haga del conocimiento, y ese servidor público no lo haga del conocimiento del órgano interno, ¿qué sanción tiene? Bueno, fíjense ustedes, hay una falta administrativa grave, que es el encubrimiento, que es muy difícil en la práctica de encuadrar, pero ahí está el tipo.
que si tú tienes conocimiento de una irregularidad y la ocultas, pero tiene que ser un ocultamiento deliberado, o sea, un ocultamiento con un ánimo maloso, por decirlo de manera coloquial. Si simplemente te lo callas, a lo mejor no se encuadra el encubrimiento como tal. Pero sí te pueden encuadrar una falta no grave por tener conocimiento de una irregularidad y no denunciarla. Ahí sí. Entonces, tienes esas dos posibilidades. La falta no grave que se refiere a denunciar hechos que sean posiblemente constitutivos de faltas, o ya en un extremo más grave, encubrimiento. Ok, gracias. Al contrario, Gracias, magistrado. Karina. Gracias, Karina. También en el chat, Alejandro Ruiz. ¿A partir de cuándo se comienza a computar el término para la prescripción de la acción? A partir del día siguiente de la comisión de la falta, cuando es de consumación inmediata, o a partir del día siguiente en que se ejerce el último acto, cuando es continuada, ¿no? Si es continuada, cuando cese de cometerse esa falta, a partir del día siguiente, empieza a computar el plazo. El licenciado Rafael Sansón levantó la mano. Adelante, licenciado. ¿Qué tal, magistrado? Muchas gracias. Mi pregunta va encaminada a... No se escucha muy bien. ¿Ahí ya? ¿Mejor? Se escucha muy, muy bajito, pero a ver, voy a tratar de escuchar. ¿Se puede acercar más a su micrófono, por favor, licenciado? Sí, magistrado, mi pregunta va encaminada más que nada a saber cuál es su opinión sobre las diversas interpretaciones que de manera encontrada se suscitan en los asuntos tanto del ámbito administrativo como del ámbito penal. Porque en el ámbito administrativo los órganos internos de control, si creen saberlo, pues creen ellos tener la varita mágica y determinar e imponer sanciones, ¿sí? Y en materia penal la interpretación es diversa y se encuentran criterios encontrados. ¿Cuál sería entonces la opinión o qué es lo que nosotros tendríamos que apreciar sobre la interpretación de estas disposiciones? Pues mira, hay algunas tesis que te refieren a que como el derecho disciplinario es una expresión del ius puniendi del Estado, se pueden trasladar algunos principios que son en materia penal al derecho administrativo sancionador. Pero te dice muy claramente esas tesis que se trasladan mutatis mutandi, modulados, armonizados, y no todos. Desgraciadamente hay muchos que quieren trasladar todo el derecho penal al derecho administrativo y eso no funciona así. ¿Por qué? Porque las reglas son totalmente diferentes. Lo que ya les decía yo hace rato con el tema de valoración de la prueba, con el tema, por ejemplo, de que pues, en materia penal un solo delito puede tener pues, varias modulaciones, ¿no? En razón pues, de la coparticipación, de las atenuantes, de las agravantes, bla, bla, bla. Eso en materia administrativa no se puede hacer hasta que no se individualiza la sanción, hasta que no se analizan los elementos que se tienen que analizar para aterrizar una sanción. En materia penal tengo entendido, no soy penalista, pero tengo entendido que desde el turno que hace el Ministerio Público al juez, ya debe venir todo eso perfectamente bien delineado. Acá no, acá el IPRA no debe traer más que la descripción de los hechos, las pruebas y la hipótesis normativa que se imputa, ¿no? No puede ya predisponerse desde el IPRA que es una falta administrativa cometida con la modulación tal o con el agravante tal y esto y el otro. O sea, ¿por qué? Porque no es el mismo régimen, no es el mismo sistema. Entonces, los principios que se pueden trasladar sobre todo son los principios garantistas. Es lo que yo considero.
Es decir, todo aquel principio en materia penal que pueda ser aplicable en materia disciplinaria, pero insisto, en el ámbito de protección del debido proceso, en el ámbito del respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más así. Trasladar el tema penal así nomás a rajatabla al ámbito administrativo es un grave error que no se puede permitir que se cometa. Gracias. Muy amable, gracias. Nada más era para cerrar el punto que decía nuestra Colombia. Uno de los criterios que utiliza la Corte para darle viabilidad a una de las acciones a la primera Corte Internacional es que el tema sea de impacto para el país, si no, no le da la procedencia. Sí, claro. Sí, sin duda, ¿no? O sea, no cualquiera puede recurrir así nomás. Tiene que ser un caso de impacto. En el caso de Petro, no sé si ustedes sepan, pero Petro es un personaje político en Colombia que ha contendido 2 veces a la presidencia de la República. La primera vez quedó muy lejos, en un tercer lugar muy lejos. La primera vez. La segunda vez quedó ya en segundo lugar y más cerquita. Entonces, en un descuido, Petro puede ser presidente de Colombia. Por eso es que la Corte asumió esa competencia, porque es un caso sumamente relevante para el caso del Estado colombiano. Como lo fue también el caso de Castañeda aquí, como lo fue también el caso de Rosendo Radilla, que se trató de una época de Guerra Fría y de temas de desapariciones en Guerrero, bla, bla, bla. Por eso también se asumió. Son casos, sin duda, de alto impacto, ¿no? Pero ¿quién te dice que el día de mañana no puede haber un caso de alto impacto aquí? Por ejemplo, los personajes de alto nivel político, que no voy a mencionar, pero que han sido inhabilitados por falsear los datos de su declaración patrimonial. Si ellos se fueran a la Corte Interamericana, ¿procedería como un acto de alto impacto en México o no? Fueron personajes que fueron... Así es. Sí, claro. Claro, y muchísimas gracias por acotar. Eso sin duda, pues los litigios internacionales pues, tienen sus restricciones, tienen sus límites, y obviamente no cualquier hijo de vecino que recurra a esas instancias, nada más porque sí, ya se la admiten. Tiene que justificar cuál es la trascendencia de su petición, para efectos de que esa decisión que se tome en la Corte tenga también una protección erga omnes, no nada más hacia la persona, sino que también puede extenderse hacia las demás personas, ¿no? Bueno, pues podemos cerrar por hoy nuestra sesión y el día de mañana, ahora sí bombardeen, podemos hacer pues una lista de preguntas y las vamos respondiendo una por una, si les parece. Yo les agradezco mucho el tiempo a todos ustedes y también a quien nos hizo favor de seguirnos mediante la transmisión de Facebook Live. Estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, magistrado. Gracias. Gracias. Muchas gracias.